Muy buenos días y continuamos. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de los satélites con precisión submétrica, de reconocimiento biométrico en tiempo real, del armamento quirúrgico y de la guerra digital. Pero también estamos en la era en que un niño muere cada 10 minutos bajo los escombros en Gaza, en los hospitales, escuelas, ambulancias y campamentos que son alcanzados por fuego presuntamente legítimo, en que se corte el agua, la electricidad y la ayuda humanitaria a millones de civiles con total impunidad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros, ustedes, como juristas, como docentes, como académicos, no es solamente qué está ocurriendo en Gaza. La pregunta es más incómoda, más estructural y mucho más urgente. ¿Está fracasando el derecho internacional humanitario? ¿Tiene aún fuerza normativa en escenarios de asimetría radical entre estados y actores no estatales? ¿Puede limitar la violencia cuando los propios estados reinterpretan el derecho en función de intereses políticos y las potencias vetan la justicia desde el Consejo de Seguridad? ¿Tiene sentido hablar de proporcionalidad o de precaución cuando la lógica del castigo colectivo sustituye al principio de humanidad? ¿Qué tipo de conflicto es jurídicamente? Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, la calificación del conflicto es determinante para poder establecer el régimen jurídico aplicable. Nos encontramos ante un conflicto armado internacional en el sentido del artículo 2 común de los convenios de Ginebra, dado el carácter prolongado de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos ocupados, incluyendo Gaza, y el hecho de que las hostilidades ocurren entre el Estado, Israel, y un actor no estatal, Hamás, que combate en defensa de un pueblo ocupado conforme al derecho de los conflictos armados. La Corte Internacional de Justicia, ya en una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado en 2004, manifestaba que Israel sigue siendo la potencia ocupante en el sentido del derecho internacional humanitario, incluso después de la retirada formal de las tropas en 2005. Pero no se queda ahí. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en declaraciones oficiales entre 2009 y 2024, manifestó que Gaza sigue considerándose territorio ocupado a efectos del derecho internacional humanitario, dado el control efectivo que ejerce Israel sobre el espacio aéreo, marítimo, fronteras y sistema económico. Aunque Israel no ha ratificado el protocolo adicional primero de 1977, las normas sobre protección de civiles, objetos indispensables, proporcionalidad y distinción han adquirido carácter consuetudinario, por lo que son obligatorias para todas las partes. ¿Qué ocurrió entre octubre de 2023 y abril de 2024? Este periodo marca un punto de inflexión humanitario y jurídico sin precedentes desde el 2014. La intensidad, la duración, las consecuencias del conflicto han reactivado el debate sobre la eficacia del derecho internacional humanitario frente a situaciones de poder asimétrico. Hay una cronología básica que tenemos que considerar para esta materia. 7 de octubre de 2023, una fecha en la que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifiesta que hubo un ataque coordinado de Hamás contra territorio israelí y dejó presuntamente al menos 1.200 muertos y más de 240 personas secuestradas. Algunas acciones cometidas por Hamás podrían calificarse como crímenes de guerra, especialmente el asesinato a civiles y la toma de rehenes, pero ese es un análisis que lo vamos a hacer en el derecho penal internacional. Hoy nos vamos a abocar al derecho internacional humanitario. Volvamos. El tema de octubre de 2023 a abril de 2024, donde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas señala que la respuesta militar masiva de Israel sobre Gaza implicó presuntamente más de 34,000 muertos palestinos, de los cuales el 70% eran mujeres y niños. Hubieron ataques a hospitales, escuelas, campos de refugiados, panaderías, universidades y ambulancias. Informaron de un corte total de suministro eléctrico, agua, ayuda humanitaria en múltiples fases del asedio, agravando el colapso sanitario y alimentario. Hay informes independientes que vamos a desarrollar más adelante,
sobre presuntas fosas comunes. Como académicos y operadores del derecho internacional humanitario, nos podemos limitar a describir los hechos. Debemos preguntarnos con honestidad crítica hasta qué punto las normas jurídicas aún regulan este tipo de conflicto o estamos asistiendo a la erosión funcional del derecho internacional humanitario frente a la razón del Estado. ¿Puede sobrevivir el derecho internacional humanitario cuando los actores lo invocan solo para justificar sus narrativas, pero no para limitar su poder destructivo? Del colapso humanitario al corazón del derecho internacional humanitario, ¿quién es blanco legítimo? Son preguntas que nos vamos a ir respondiendo, ¿no? Ahora que hemos planteado el dilema estructural que supone el caso de Gaza e Israel en pleno siglo XXI, demos el siguiente paso. Vamos a descender desde las preguntas filosóficas a los principios jurídicos fundamentales y vamos a comenzar con la piedra angular de todo el derecho internacional humanitario contemporáneo. Aquel principio que separa jurídicamente una operación militar de una masacre. Aquel que nos obliga a todos a decidir en cada ataque si estamos protegiendo a la humanidad o banalizando la violencia. Ese principio es el de distinción. Este principio de distinción nos dice quién es un blanco legítimo en el siglo XXI. Este se encuentra fundamentado jurídicamente en el artículo 48 del Protocolo Adicional Primero de la Convención de Ginebra de 1977. El derecho internacional humanitario exige distinguir siempre entre combatientes y civiles, entre objetivos militares y bienes protegidos. Esta norma es la piedra angular que separa la guerra legítima de la masacre ilegítima. Ahora bien, en aplicación al conflicto de Gaza e Israel ha justificado bombardeos en áreas urbanas con base a la presencia de combatientes o infraestructuras de Hamas. Sin embargo, la ONU, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja han verificado múltiples ataques contra zonas densamente pobladas como Rafah, Jabalia, Gaza City, incluyendo escuelas, hospitales, campos de refugiados y convoys humanitarios. Pero no debemos olvidar que Hamas lanzó también cohetes sin capacidad de precisión, impactando zonas civiles israelíes como Sderot o Ashkelon. Cuando las tecnologías permiten identificar un edificio con precisión milimétrica, ya no hay excusas técnicas para los errores. Si se ataca un hospital donde presuntamente se esconden combatientes, ¿qué prevalece? ¿El blanco militar o la protección médica? El principio de distinción no es negociable. Si se diluye en interpretaciones operativas, el derecho deja de ser barrera y se convierte en coartada. Ahora veamos el fundamento jurídico del principio de la proporcionalidad en el artículo 51, numeral 5, inciso B del Protocolo Adicional Primero. Este principio establece que incluso si el objetivo es militarmente legítimo, el daño colateral no puede ser excesivo en relación con la ventaja militar concreta o directa esperada. Acá, los hechos son que la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, con 1.200 víctimas israelíes presuntamente, Israel lanza una ofensiva masiva. Según esta Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 34.000 palestinos han muerto, entre ellos niñas y mujeres. Han sido bombardeados hospitales, han sido bombardeadas escuelas y zonas de refugio. La magnitud del daño cuestiona si las ventajas militares eran tan directas y concretas como para justificar este costo humano. La proporcionalidad no es una ecuación matemática, no. Es una prueba de humanidad jurídica. Cuando se destruyen barrios enteros por eliminar a un supuesto comandante enemigo, la pregunta no es si el blanco era válido, sino si el precio humano fue tolerable dentro del derecho. Y si la respuesta es no, estamos frente a un crimen de guerra, no una operación legítima. Y eso lo veremos más adelante. ¿Se hizo todo lo posible para evitar víctimas civiles? El fundamento jurídico de este principio de precaución lo encontramos en el artículo 57 del Protocolo Adicional Primero. Nos habla del principio de precaución. Este principio impone la obligación de verificar los blancos, escoger medios y métodos
que minimicen el daño y emitir advertencias eficaces antes de atacar si las circunstancias lo permiten. Ojo, acá la BBC informó que Israel difundió panfletos, mensajes de SMS, de advertencias sobre evacuaciones, pero la ONU y Médicos Sin Fronteras han señalado en múltiples oportunidades que las rutas seguras fueron también bombardeadas y que no había lugares seguros en Gaza para huir. Amnistía Internacional hace un informe donde dice que Hamás no tomó precauciones al lanzar cohetes desde zonas pobladas, poniendo en peligro tanto a civiles israelíes como palestinos. Aquí la advertencia no puede convertirse en un salvoconducto para destruir. Tenemos que quedar claro que avisar no convierte un ataque ilegal en legal si las víctimas no tienen a dónde ir. Y cabe recalcar esto, porque el principio de precaución es una obligación activa, no una formalidad. Y fallar en ella, especialmente cuando se tiene tecnología avanzada, no es un error, es negligencia criminal. ¿O qué opinan ustedes? ¿Puede el hambre ser un arma? Hay un principio, el de protección de bienes indispensables para la supervivencia, que encuentra su fundamento en el artículo 54 del Protocolo Adicional Primero. Este prohíbe atacar, destruir o inutilizar recursos esenciales como el agua, los alimentos, la energía, con el fin de debilitar al enemigo. Al Sahara informó que aproximadamente desde el 9 de octubre del 2023, Israel impuso un bloqueo total a Gaza, impidiendo el ingreso de agua, alimentos, electricidad y combustible. Esto ha causado colapsos sanitarios, deshidratación infantil y hambruna en campos de refugiados, de acuerdo a lo que ha manifestado UNICEF. Estas medidas colectivas se justificaron como una represalia militar, pero afectan directamente a la población civil. Debemos recordar que privar de agua y alimentos a una población entera no es táctica, es barbarie. En el siglo XXI, usar el hambre como un arma es una regresión moral que ningún Estado democrático puede justificar. Y si el derecho no lo impide, pierde su legitimidad más profunda. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado oficialmente sobre el hallazgo de fosas comunes en Gaza. En abril del 2024, el Alto Comisionado Volker Turk expresó su horror ante los informes sobre la destrucción de los hospitales Nasser y Al-Shifa, así como por el descubrimiento de fosas comunes en estos lugares y sus alrededores. El Alto Comisionado Turk solicitó una investigación independiente, transparente, sobre este tipo de situación y de muertes, porque ha destacado que ha generado un clima de impunidad y se necesita una investigación donde se tienen que incluir expertos internacionales, porque se presume que podría constituir una afrenta directa al principio rector del derecho internacional humanitario, como lo es la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el agua potable se convierte en un objetivo militar, cuando se impide la entrada de convoys con alimentos básicos o combustible para hospitales, no estamos solo frente a una infracción jurídica, estamos ante la institucionalización del sufrimiento como un método de guerra. Y allí es donde el principio de humanidad se convierte en un eje transversal. Toda norma del derecho internacional humanitario, desde las prohibiciones sobre ataques indiscriminados hasta la protección de objetivos esenciales, deriva su fuerza normativa del mandato de preservar la dignidad humana, incluso en medio de la hostilidad. El principio de humanidad ha sido conocido implícitamente en los convenios de Ginebra y expresamente en el preámbulo del Protocolo Primero, porque impone la prohibición de causar sufrimientos innecesarios. Exige además respeto por los muertos, trato digno para los heridos y consideración permanente por quienes no participan en las hostilidades. Cortar suministros de agua y de alimentos a 2.3 millones de personas no es solo una violación al artículo 54, es un atentado contra la idea misma de la civilización. Y estamos en pleno siglo XXI, por eso estamos en esta clase, para abordar este tema. Cuando una estrategia militar convierte la vida misma en rehén, el agua, la luz, los alimentos, los medicamentos, el conflicto trasciende los límites de la legalidad y entra en el terreno de lo inhumano.
Y cuando a eso se suma el descubrimiento de fosas comunes sin identificación, sin registro, sin consentimiento de los familiares, como lo ha documentado el Ministerio de Salud palestino y diversas agencias internacionales en Rafah, en Gaza City, el principio de humanidad no solo se ve vulnerado, se ve enterrado junto con las víctimas, porque está previsto dentro de la estructura normativa del derecho internacional humanitario. No puede haber fosas comunes. Ahora bien, este principio de humanidad es rector del derecho internacional humanitario porque establece que el sufrimiento innecesario debe ser evitado y que incluso los muertos deben ser tratados con dignidad. Las fosas comunes, si se realizan sin registro, sin identificación, sin notificación, pueden constituir una forma de trato inhumano o degradante, tanto hacia las víctimas como hacia los familiares. Su fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el artículo 16 de la Convención de Ginebra de 1949, porque ahí esta norma exige el respeto por los muertos, su entierro honorable y la identificación de los cuerpos. El protocolo adicional primero de 1977, si revisamos el artículo 34, vamos a ver que ahí dice claramente, ¿no? Se tomará toda medida posible para prevenir que los cuerpos de las personas fallecidas se vean profanados. Y también vamos a acudir aquí a la costumbre internacional, porque se va a reflejar en las reglas 112 y 116 del estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. Este caso no puede verse solo como una consecuencia colateral de la guerra. La gestión y ocultamiento masivo de cadáveres, especialmente si se trata de civiles, menores o personal humanitario, puede constituir una violación grave del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Además, la existencia de fosas comunes en el siglo XXI, con tecnología de identificación biométrica disponible, va a constituir una regresión en términos de respeto a la dignidad humana. Nos encontramos como académicos, como operadores jurídicos, como estudiantes, como ciudadanos del siglo XXI ante una encrucijada civilizatoria. La situación en Gaza no es solamente una emergencia humanitaria prolongada, es un espejo deformante donde el derecho internacional humanitario, ese conjunto de normas destinadas a humanizar lo inhumano, es invocado, manipulado, ignorado o convertido en papel mojado. Y todo a plena luz del día, con transmisiones en vivo, comunicados oficiales y cadáveres visibles. Campamentos de refugiados enteros arrastrados por bombardeos, niños sin agua, adultos sin acceso a alimentos ni medicamentos básicos, cuerpos bajo escombros que siguen siendo contados, fosas comunes. Y lo más grave, la impunidad justificada por la narrativa de la seguridad nacional o la lucha antiterrorista. ¿Qué nos exigimos nosotros en este momento? Ya no basta con citar el artículo 51 o el 57 del protocolo adicional primero. Tampoco es suficiente con documentar cada violación. Nos enfrentamos a una crisis estructural del ordenamiento jurídico internacional, donde el poder del fuego se impone sobre el poder normativo. Lo que está en juego no es solo Gaza, es la idea misma de que el derecho puede limitar la violencia. Si permitimos como comunidad académica, como comunidad jurídica, de investigadores, que estas violaciones masivas al derecho internacional humanitario queden sin consecuencias, vamos a estar normalizando la barbarie disfrazada de legalidad. Y no se trata de escoger bandos, sino de reafirmar principios. Hay tres reflexiones que podemos tener o que podemos arribar en este momento. La primera es que no hay neutralidad ante el exterminio. El derecho internacional humanitario no es equidistante. Está diseñado para proteger a los más vulnerables, incluso y sobre todo cuando las partes en conflicto se sienten autorizadas a ignorar. La segunda sería que la impunidad es un virus contagioso. Lo que hoy se tolera en Gaza puede mañana replicarse en otro país.
en cualquier territorio. La comunidad internacional no puede permitirse, no puede darse el lujo de la indiferencia estratégica. Y tercero, la academia tiene una función contramayoritaria. Nuestro rol no es repetir comunicados diplomáticos ni legitimar la retórica del poder. Nuestra misión es interpelar, es incomodar, es documentar y formar nuevas generaciones que no acepten que bombardear hospitales pueda justificarse con tecnicismos. Hoy, 2025, Gaza sigue contando cadáveres y nosotros seguimos contando artículos. La tarea de esta generación jurídica no es solo proteger el derecho internacional humanitario, es evitar que lo entierren junto con las víctimas. Muchísimas gracias.